Mi nombre es Alondra Vélez y junto con mi compañera Amanda Marrero les estaremos presentando nuestro proyecto final para el curso de análisis instrumental titulado Quick Guide to Flow Cytometry. La citometría, en inglés cytometry, es una palabra compuesta por dos: cyto, que significa cell, y metry, que significa conteo. Y en su traducción al español tenemos que la citometría es el conteo de flujo de células. A continuación se va a estar explicando en qué consiste esta técnica y cuáles son sus principios físico-químicos y los principios de operación. La citometría de flujo es el proceso técnico que permite la medición individual de la fluorescencia celular y la dispersión de la luz. Esta técnica se utiliza para el recuento de células y la medición de diferentes propiedades de las mismas. Este proceso se realiza a velocidades de miles de células por segundo y la información recolectada se puede utilizar para separar subpoblaciones de células o clasificarlas de forma individual. La tecnología utilizada se basa en láser que mide y analiza diferentes propiedades físicas y químicas de las células y partículas que fluyen en una corriente de fluido a través de un haz de luz. Cuando las células pasan a través de un láser, se detecta la fluorescencia y la luz dispersada de la célula. Esta información es la que se utiliza posteriormente para su análisis. Algunas de las propiedades que pueden ser medidas son el tamaño de la célula, el conteo celular, el ciclo celular, la complejidad interna y la intensidad de la fluorescencia relativa. El fundamento principal de la citometría de flujo es la inmunofluorescencia, lo que es un conjunto de técnicas de inmunomarcación donde se utilizan anticuerpos unidos químicamente a una sustancia fluorescente para detectar y localizar la presencia de antígenos específicos en células y tejidos. En esta sección hablaremos sobre el citómetro de flujo. Les mostraremos el esquema del instrumento, límites operacionales y sus parámetros de adecuacidad. Aquí pueden observar una foto de un citómetro de flujo en un laboratorio. Pueden observar la computadora y cada una de sus partes en las que vamos a abundar en el próximo slide. El citómetro de flujo se compone de tres sistemas principales. Primeramente está el sistema óptico, que consta de láseres que van a iluminar o irradiar las partículas en el flujo de las muestras y filtros ópticos para dirigir las señales de la luz resultante a los detectores apropiados. Como pueden ver, aquí tenemos de izquierda a derecha los lasers y un lente. Luego de esto está el sistema fluídico, pero antes de hablarles del sistema fluídico, quiero que vean que a mano derecha están los filtros del sistema óptico. Entonces, en el sistema fluídico, se va a encargar de transportar las partículas en una corriente hacia el rayo láser para que las irradie. El sistema fluídico va a rodear las muestras en capas concéntricas, o sea, en un flujo laminar, de modo que este fluido se enfoque en el medio de la corriente y entonces el rayo láser pueda irradiarlas. Por último, se encuentra el sistema electrónico, que convierte las señales luminosas detectadas en señales electrónicas para que entonces puedan ser procesadas por una computadora, que la ven aquí abajo, el screen al final. Para algunos instrumentos equipados con función de clasificación, este sistema electrónico también puede iniciar decisiones de clasificación para cargar y desviar partículas. Como parte del sistema óptico se encuentran los filtros ópticos. Entonces existen diferentes tipos de filtros ópticos. Primeramente, estos van a ser aquellos que seleccionan las longitudes de onda que se dejan pasar hacia el detector. Entre estos está el long pass, que va a permitir pasar muestras con un largo de onda mayor a 500 nanómetros. El short pass, que permite que pasen muestras con un largo de onda menor a 560 nanómetros. Y el band pass, que permite que pasen muestras entre un rango de 615 a 630 nanómetros. Además, tenemos aquí abajo el espejo dicroico, que tiene un filtro en forma diagonal que va a bloquear la luz absorbida que pasa entonces para los detectores laterales de fluorescencia. Ahora vamos a hablar acerca de qué ocurre cuando esa partícula es irradiada por el láser, el proceso químico. Este proceso se conoce como la clasificación celular. Y una vez tú inyectas la muestra, la vibración de los cristales piezoeléctricos van a romper esa corriente de la muestra en gotitas, que van a bajar una a una. Una vez esa gotita es irradiada por el láser, se va a cargar positivo o negativamente de acuerdo con el anticuerpo que se seleccionó
y por ende los parámetros de fluorescencia y dispersión de luz medidos. Estas gotitas ya cargadas van a bajar y van a pasar por unos platos de voltaje que están cargados negativa y positivamente, y entonces se van a pegar hacia su carga opuesta porque las cargas opuestas se atraen, y de esta manera entonces se logran clasificar cada una por su tipo. Esta técnica, como todas, tiene sus límites operacionales o parámetros de adecuacidad, y estos son un rango de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz, una tasa de muestreo entre 1000 a 1.000.000 segundos a la menos 1, un diámetro detectado de 1 a 15 micrómetros, una especificidad menor o igual de 5%, una señal de ruido menor o igual de 0.1%, una desviación menor o igual de 20%, y para esta técnica la sensitividad depende de la configuración que se le da al instrumento y las condiciones de medición. Ahora estaremos hablando sobre cuáles son las muestras que pueden ser analizadas y la preparación de las mismas antes del análisis. Las muestras más sencillas que pueden ser analizadas para la citometría de flujo incluyen células no adherentes de cultivo, microorganismos transmitidos por el agua, bacterias y levaduras. Incluso la sangre puede ser analizada, pero antes los glóbulos rojos se deben eliminar mediante un paso de lisis. También los tejidos sólidos y las muestras criopreservadas se pueden analizar por esta técnica. Primero se debe mezclar las células con los reactivos de tinción. Luego se debe teñir por 15 a 30 minutos para pasar a centrifugar la muestra. Después se remueve el sobrenadante y por último se añadiría un washing buffer. Ahora hablaremos sobre la interpretación de los datos, que son los gráficos que se van a obtener del citómetro de flujo. Hay distintos modos de gráfica de puntos. En este caso vamos a hablar sobre los tres más comunes. Primeramente está el forward versus side scatter, que este se utiliza para observar la distribución de las células según el tamaño y la granularidad. Está el single color versus side scatter, que es para visualizar la expresión de la fluorescencia de las células, y el two color fluorescence plot, que es para diferenciar entre las células que expresan solo uno de los marcadores fluorescentes particulares, aquellas que no expresan ninguno y las que expresan ambos. Lo que se conoce como gating es una parte esencial en cuanto a lo electrónico que va a establecer los límites superiores e inferiores acerca del tipo y la cantidad de material que va a pasar. De esta manera se va a seleccionar solamente una población determinada de células para su análisis en la gráfica, permitiendo que entonces solo veamos parámetros específicos. En este ejemplo, pueden ver en la primera gráfica que se muestra a la izquierda el resultado completo del análisis sin todavía hacer el gating. Luego en la gráfica del medio se hizo gating para las células que expresaron positivo para el anticuerpo CD4. Y en la última de la derecha podemos observar las células que se expresaron positivo para los demás anticuerpos. Ahora vamos a hablar sobre el proceso de lectura e interpretación de los datos. Para esto utilizamos una foto del resultado de una citometría de flujo y se dividió en 4 cuadrantes para explicar lo que representa cada uno. En el caso de la flecha verde que señala el cuadrante de la derecha inferior, este va a mostrar algunas células positivas individuales para CD8, que es lo que estamos investigando, a lo largo del eje de X. En el cuadrante superior izquierdo, que es el que señala la flecha roja, se muestran algunos positivos individuales para CD4 a lo largo del eje Y. En el cuadrante derecho superior, que señala la flecha violeta, se encuentran las células positivas para ambos marcadores fluorescentes, y en el cuadrante inferior de la izquierda, que señala la flecha naranja, se encuentran las células negativas para ambos marcadores. Ahora se estarán hablando sobre las ventajas y las desventajas que ofrece la citometría de flujo en la práctica. Algunas de las ventajas de la citometría es que esta es una técnica tiempo eficiente, es decir, que las muestras no toman mucho tiempo en medirse. Además, hay una rapidez en el análisis, mide distintos parámetros, realiza mediciones simultáneas y tiene una alta sensibilidad y especificidad. Algunas desventajas de la técnica es que las células deben estar completamente aisladas,
La cantidad de material es limitada, requiere un alto dominio de la técnica, es de alto costo y es un método destructivo, es decir, esta muestra no puede volver a utilizarse. Ahora estaremos hablando sobre algunas de las aplicaciones de la citometría de flujo en la química. La citometría de flujo es una técnica que tiene aplicaciones en diversos campos, pero el más importante es el campo de la química. Algunas aplicaciones de esta técnica en la química es en la hematología, la oncología, farmacología, microbiología y genética y en la inmunología. Todas estas aplicaciones son de suma importancia, pues están relacionadas a la salud. En esta diapositiva se muestra una aplicación de la citometría de flujo, donde la misma es utilizada para el diagnóstico de cáncer por una biopsia de sangre. En cuanto a la información general del instrumento, pues su costo tiene un rango de $100,000 a $500,000 y su mantenimiento es aproximadamente $10,000 anuales. Entre sus distribuidores se encuentra Thermo Fisher, BD Biosciences, Cytek Bio y Beckman Coulter. Aquí se encuentran las referencias que utilizamos y muchas gracias por su atención.